El comandante Vestoron observaba desde la ventana de la nave insignia imperial, Dominio Eterno, mientras se deslizaba hacia la órbita terrestre. Sus 4 ojos parpadeaban en secuencia, un hábito nervioso que había desarrollado tras 20 ciclos sirviendo al Imperio Zacariano. El planeta azul verdoso que se alzaba parecía tan poco impresionante. Así que esta es la infame Tierra, murmuró, con las mandíbulas chasqueando con leve decepción. No parece gran cosa, ¿verdad? Tras él, la oficial científica Narakil resopló, un sonido que su traductor interpretó como estático, seguido de una tos. Las cosas más peligrosas de la galaxia rara vez lo hacen, comandante. Por favor, Vex, agitó un apéndice con garras con desdén. Estos humanos apenas han salido de su propia luna. ¿Los informes sobre qué era? Imprevisibilidad, adaptabilidad y tenacidad, respondió Nara, leyendo directamente de su datapad. Además de su peculiar característica biológica de seguir funcionando a pesar de sufrir lesiones que incapacitarían a la mayoría de las especies inteligentes. Propaganda, declaró Best, difundida por los propios humanos, sin duda. Hemos conquistado 7000 sistemas planetarios. ¿Qué desafío podría presentar uno más? El capitán de flota Thorban Drell entró en el puente, su imponente figura casi llenaba la puerta. Sus escamas brillaban bajo la luz artificial, y las numerosas cicatrices de batalla en su rostro le daban una expresión siempre amenazante. Suficiente desafío como para que el emperador nos ordenara específicamente acercarnos con cautela, gruñó Thorban. Primero debemos establecer relaciones diplomáticas, evaluar sus debilidades y luego subyugarlos. Bess volvió la vista hacia su superior. ¿Desde cuándo el Imperio Eterno se preocupa por la diplomacia? Llegamos, conquistamos, ¿nos asimilamos? Es tradición. Thorban se acercó, elevándose sobre Best. Desde que 17 naves de exploración imperiales desaparecieron en este sector durante el último ciclo. Desde que nuestros sensores de largo alcance detectaron lecturas de energía inusuales que no concordaban con su supuesto nivel tecnológico, desde que el propio emperador lo ordenó. Hizo una pausa para darle más efecto. ¿Alguna otra pregunta, comandante? No, capitán, respondió Best, desanimado un poco. Bien. Ahora, preparativos para la delegación diplomática. ¿A quién hemos seleccionado? Nara dio un paso al frente. El embajador Luxtavio encabezará la delegación, capitán. Ha estudiado a fondo los patrones del lenguaje humano. ¿Y la seguridad? Preguntó Thorban, para un escuadrón de guerreros Krell, capitán. Aunque debo señalar que, según la composición atmosférica y las lecturas de gravedad, podrían experimentar cierta incomodidad en la superficie del planeta. Son guerreros. Se adaptarán, dijo Thorban con desdén. ¿Y qué hay de nuestras fichas de negociación? Best sacó otro datapad. Procedimiento estándar, capitán. Hemos identificado varios puntos de influencia. Sus redes de comunicación fueron vergonzosamente fáciles de infiltrar. Revisó la información. Su liderazgo parece fragmentado en múltiples territorios. Hemos puesto en la mira a su líder más influyente para, digamos, asegurar su diplomacia. ¿Te refieres a rehén?, dijo Nara sin rodeos. Prefiero el término, invitado de honor con libertad de movimiento limitada, respondió Best con una sonrisa burlona. Thorban asintió con aprobación. ¿Y quién es esta persona? La presidenta designada como Olivia Martínez. Parece inspirar respeto en una parte importante de la población. ¿Una mujer? Thorban frunció el labio superior con disgusto. Qué primitivo permitir que las mujeres ocupen puestos de liderazgo. Esta conquista será aún más sencilla de lo que pensaba. Nara se aclaró la garganta, un sonido como de metal rechinando. Capitán, permítame señalar respetuosamente que en varias especies las hembras son, de hecho, las más numerosas. Sus curiosidades científicas pueden esperar, oficial Kill, interrumpió Thorban. Comandante Torón, proceda con la extracción del presidente Martínez. Que sea limpio, rápido y silencioso. No queremos alertar a sus sistemas defensivos, por primitivos que sean. Sí, capitán. La lanzadera furtiva está preparada. Hemos identificado su ubicación, una especie de refugio privado en una zona llamada Camp David. Seguridad mínima según nuestros estándares. Excelente,
ronroneó Thorban con voz retumbante. Una vez que tengamos a su líder, el resto se alineará. Ha funcionado en miles de mundos antes. Esta tierra no será diferente. 4 horas después, el comandante Vextorón empezaba a reconsiderar su evaluación de los humanos. Informe de situación, comandante, resonó la voz de Thorban por el enlace de comunicación. Vex se agachó cuando otro proyectil pasó zumbando junto a su cabeza, incrustándose en la pared tras él con un golpe seco. Situación complicada, capitán. Gritó, intentando mantener la voz firme. ¿Complicado cómo? Solo hay que agarrar a la líder femenina y regresar a la nave. Otra explosión sacudió el edificio, y Vex oyó el inconfundible grito de muerte de un guerrero Krell. La mujer es resistente, capitán, explicó Vex, moviéndose rápidamente entre las coberturas mientras los fragmentos de la estructura caían a su alrededor, y sus protectores están inesperadamente bien armados. Eso era quedarse corto. La misión había ido sobre ruedas al principio. Su tecnología de camuflaje les había permitido burlar la seguridad perimetral con facilidad. Los guardias humanos iniciales sucumbieron rápidamente a sus armas aturdidoras. Pero al irrumpir en las cámaras interiores donde se suponía que descansaba la presidenta Martínez, todo salió catastróficamente mal. En lugar de una líder política dormida, la encontraron completamente despierta, rodeada de lo que parecían ser fuerzas de seguridad personal. Y a diferencia de los guardias exteriores, estos humanos tenían armas que de alguna manera atravesaban su armadura avanzada. ¿Cuántas bajas?, preguntó Thorban. Vex echó un vistazo alrededor de su escondite para ver caer a otro guerrero Krell. Un pequeño proyectil metálico había encontrado de alguna manera el pequeño hueco entre el casco y la placa pectoral. 8 guerreros caídos, capitán. El equipo de extracción se redujo a mí y a 2 más. Hubo silencio en el enlace de comunicación durante varios instantes. ¿Y el objetivo? Vex se arriesgó a mirar de nuevo. A través del humo y el caos, pudo ver a la mujer humana, la presidenta Martínez. En lugar de encogerse de miedo, como era de esperar, estaba tras una barricada de muebles, sosteniendo lo que parecía ser un arma de proyectiles primitiva. Y lo estaba usando con una eficacia alarmante. El objetivo está participando activamente en su propia defensa, capitán. ¿Qué? Eso es absurdo. Es una líder política, no una guerrera. Como para acentuar la incredulidad de Thorban, el presidente Martínez se levantó de su escondite y disparó 3 tiros rápidos. El último guerrero Krell junto a Vex gorgoteó y se desplomó. Dígaselo, capitán, murmuró Vex, solicitando la extracción inmediata. Los parámetros de la misión han cambiado de un simple secuestro a la supervivencia ante una resistencia inesperada. Oyó el gruñido de Thorban por el enlace. Inaceptable. Ninguna especie primitiva ha repelido jamás a un equipo de extracción imperial. Complete su misión, comandante, o no se moleste en regresar. La comunicación se cortó y Vex reprimió un gemido muy propio de un comandante de la ONU. Estaba solo ahora, atrapado en una situación que se deterioraba rápidamente, con un capitán furioso arriba y una humana inesperadamente peligrosa a solo unos metros. Quienquiera que seas, gritó una voz en un estándar galáctico casi perfecto. Has cometido un grave error al venir aquí. Vex se quedó paralizado. ¿Cómo conocían los humanos su idioma? Su inteligencia sugería que la Tierra no tenía contacto con civilizaciones espaciales. Podemos negociar su rendición, continuó la voz. O puedo seguir reduciendo tu equipo hasta que no quede nadie a quien rendirse. Tú decides. Vex sopesó sus opciones. Su misión estaba fracasando estrepitosamente. Su equipo estaba diezmado y sus superiores prácticamente lo habían abandonado. Quizás la negociación era la única estrategia que le quedaba. Soy el comandante Vex Taurón del Imperio Zacariano, gritó, intentando proyectar autoridad a pesar de su situación. Vinimos a establecer relaciones diplomáticas. Una risa áspera resonó en la sala llena de humo. ¿A eso le llaman secuestrar a un jefe de Estado hoy en día? ¿Relaciones diplomáticas? Necesitan mejores asesores de relaciones públicas. Vex parpadeó confundido. Las reacciones del humano no seguían ninguno de los patrones de miedo esperados del manual de conquista. Apártese donde pueda verlo, comandante, ordenó el presidente Martínez. Lentamente, con las armas abajo,
en contra de su buen juicio, Vex obedeció. Quizás aún pudiera rescatar algo de este desastre. Emergió de detrás de la columna destruida, con los brazos alzados en el gesto universal de rendición. Por primera vez, vio con claridad a la presidenta Martínez. Era más baja de lo que esperaba, con el cabello oscuro recogido hacia atrás, y vestía lo que parecía ser ropa de dormir debajo de un chaleco protector. El contraste entre su porte formal y su atuendo informal era desconcertante. Pero lo más inquietante eran sus ojos, agudos, calculadores y completamente despreocupados. ¿Qué esperabas lograr aquí exactamente?, preguntó, con las armas aún apuntándolo. Nosotros, el Imperio, solemos adquirir figuras de liderazgo para asegurar transiciones planetarias fluidas, explicó Vex con torpeza. ¿Transiciones a qué? Al gobierno imperial, por supuesto. La expresión de la presidenta Martínez no cambió, pero algo peligroso brilló en sus ojos. Déjeme aclarar algo, comandante Vextorón, dijo, cada palabra precisa y fría. La Tierra no está en transición al dominio de nadie. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Y menos a un imperio que envía secuestradores en la noche en lugar de embajadores en la luz. Vex se removió, incómoda. El imperio ha conquistado 7000 mundos. Resistir es, déjame adivinar, interrumpió, inútil. ¿Inútil? Ahórrame el discurso genérico de conquista. Ya me sobran esos de dictadores terrestres que prueban suerte. Hizo un gesto con su arma. Esto es lo que va a pasar. Contactarás a tus superiores y concertarás una reunión diplomática formal. En nuestros términos, en nuestro territorio. El capitán no accederá. Entonces podrá explicarle a tu emperador por qué su equipo de extracción fue aniquilado por lo que claramente consideras una especie primitiva, replicó con soltura. Supongo que el fracaso no conlleva un ascenso en tu imperio. Las mandíbulas de Vex chasquearon nerviosamente. Había evaluado la situación con una precisión inquietante. ¿Y el comandante?, añadió, con una leve sonrisa. Cuando regreses, asegúrate de mencionar que fuiste derrotado no solo por humanos, sino específicamente por mujeres terrestres. Quiero que ese detalle quede meridianamente claro. En la nave insignia imperial, el capitán Thor Vandrell no se tomó bien la noticia. Incompetencia. Rugió, destrozando un panel de control con su enorme puño. Incompetencia absoluta. Vex se mantuvo firme, intentando no inmutarse mientras los componentes y las chispas volaban por el puente. Capitán, con todo respeto, nuestra inteligencia era errónea, señaló Nara, manteniendo una distancia prudencial del enfurecido capitán. La capacidad defensiva de los humanos estaba significativamente subestimada. Perdimos a 10 guerreros Krell de élite por armas de proyectiles primitivas, gruñó Thorban. El emperador me cortará la cabeza. No necesariamente, capitán, aventuró Vex con cautela. Hemos recibido una comunicación diplomática de los humanos. Proponen una reunión formal. La ira de Thorban se detuvo un momento. ¿Nos proponen? ¿A nosotros? La audacia. Puede que sea nuestra mejor opción, sugirió Nara. Si informamos del fracaso de la extracción, pero luego logramos un compromiso diplomático exitoso, el emperador podría considerarlo una adaptación estratégica en lugar de una derrota. Thorban paseaba por el puente, dejando marcas en el suelo metálico con sus garras. Finalmente se detuvo. Bien, gruñó. Pero lo hacemos bajo nuestras condiciones. Aceptaremos su reunión, pero será en territorio neutral, no en su planeta ni en nuestra nave. Han sugerido su estación orbital, dijo Vex, algo llamado Estación Espacial Internacional. Es primitivo, pero suficiente para una reunión. ¿Y quién los representará?, preguntó Thorban. Enviarán a la propia presidenta Martínez, junto con representantes de sus diversas divisiones territoriales. ¿Y esperan que me reúna con una mujer? Thorban rió con dureza. Creo que no. El embajador Tebeal puede con esta pequeña molestia. Nara y Vex intercambiaron miradas. Capitán, dijo Nara con cautela, dada la inesperada resistencia que encontramos, quizás sería prudente que evaluara personalmente a estos humanos. Thorban entrecerró los ojos. ¿Crees que debería perder mi valioso tiempo en charlas diplomáticas con primitivos? Creo, respondió Nara,
eligiendo sus palabras con precisión, que el emperador esperaría que su capitán de flota evaluara directamente a cualquier especie capaz de derrotar a un equipo de extracción imperial que le diera en el clavo. Thorban cambió de postura al considerar las implicaciones políticas. Muy bien, concedió. Asistiré a esta reunión. Pero que quede claro para estos humanos que esto es una cortesía, no un reconocimiento de igualdad. Por supuesto, capitán, asintió Vex, sintiendo un gran alivio. Quizás este desastre aún pudiera salvarse. Ninguno de ellos imaginaba que el verdadero desastre aún estaba por llegar. El encuentro a bordo de la Estación Espacial Internacional fue un estudio de contrastes. La delegación imperial llegó con elegantes e intimidantes armaduras, exhibidas ostentosamente a pesar del acuerdo para un intercambio diplomático sin armas. Los humanos, en comparación, vestían uniformes sencillos o atuendos formales, aparentemente indiferentes a la disparidad tecnológica. El capitán Thorvandrel dominaba el lado imperial de la improvisada sala de conferencias, su enorme figura empequeñecía incluso a los humanos más corpulentos. A su lado se sentaba la embajadora Luxtaville, con su esbelta y serpenteante figura enroscada elegantemente en una silla especialmente diseñada. Vex y Nara los flanqueaban, junto con dos guerreros Krell que parecían decididamente incómodos en la gravedad artificial de la estación. La delegación humana estaba encabezada por el presidente Martínez, sentado justo enfrente de Thorban. A su derecha se encontraba una mujer de aspecto severo, presentada como la general Yasmin Wu, jefa de la Defensa Militar Combinada de la Tierra. A su izquierda se sentaba la doctora Astrid Novak, aparentemente su principal xenobióloga. Representantes de varias naciones terrestres completaban su lado de la mesa. Bienvenidos al espacio terrestre, comenzó la presidenta Martínez con voz serena y mesurada. Si bien las circunstancias de nuestro primer contacto fueron lamentables, esperamos que este encuentro marque el inicio de relaciones pacíficas entre nuestros pueblos. El traductor de Thorban tradujo sus palabras, y esbozó lo que en su especie parecía una sonrisa, una mueca que dejaba ver hileras de dientes aserrados. El Imperio Zacariano agradece su hospitalidad, respondió, con una última palabra cargada de sarcasmo. Aunque debo confesar que esperábamos más resistencia a nuestra llegada. El general Wu se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Lo hiciste? Tenía la impresión de que ofrecimos la resistencia adecuada a tu aproximación inicial. Un leve murmullo de diversión recorrió la delegación humana. Las escamas de Thorban se oscurecieron de ira. Un pequeño error de cálculo, rechazó, uno que no se repetirá. Espero que no, respondió amablemente el presidente Martínez. Ahora, ¿podría explicarnos el propósito de su visita a nuestro sistema? Más allá del intento de secuestro, por supuesto. El embajador TBL intervino con naturalidad. El Imperio Eterno busca poner orden y promover el progreso de las especies prometedoras de toda la galaxia. Su mundo ha demostrado potencial, a pesar de sus limitaciones tecnológicas. Qué generoso, comentó el doctor Novak con sequedad. ¿Y esta orden y este avance, a qué precio? Vex observaba el intercambio con creciente inquietud. Los humanos no respondían con el miedo ni la admiración habituales. En cambio, parecían casi divertidos, como si estuvieran complaciendo a niños jugando a la conquista. En nimiedades, el embajador TBL agitó un delgado apéndice. Derechos de asignación de recursos, cuotas de contribución militar, protocolos estándar de integración imperial, subyugación, en otras palabras, declaró el general Wu rotundamente. Un término burdo, respondió TBL. Preferimos la incorporación protectora. El presidente Martínez sonrió, no con la sonrisa diplomática de antes, sino con algo más agudo. Creo que nos entendemos perfectamente, embajador. Ahora, permítame ser igualmente clara sobre la posición de la Tierra. Se inclinó hacia adelante. Rechazamos su oferta de incorporación protectora. La Tierra permanece independiente, la declaración quedó suspendida en el aire. Las escamas de Thorban se ondularon con una rabia apenas contenida. Quizás, dijo lentamente, malinterpretes tu situación. El Imperio no pide. No sugiere. Informa. Y quizás, replicó el presidente Martínez, usted malinterpreta el suyo. La Tierra no se somete. No cede. Se defiende. Thorban se irguió en toda su altura, elevándose sobre la mesa.
¿Crees que tus armas primitivas y tu tecnología limitada pueden resistir el poder de una flota imperial? El general Wu sonrió. No era una expresión agradable. ¿Por qué no lo averiguamos? El viaje de regreso al dominio eterno fue incómodamente silencioso. El capitán Thor Vandrell avanzaba con paso decidido delante de su delegación. Su enorme cola dejaba marcas en el suelo de la lanzadera con cada paso agitado. El comandante Vex se encontró intercambiando miradas nerviosas con Nara Kil, mientras la embajadora TBL, sabiamente, mantenía la distancia con el enfurecido capitán. Preparen la flota para los protocolos de combate, gruñó finalmente Thorban al atracar en la nave insignia. Estos humanos necesitan comprender su lugar en la galaxia. El capitán, embajador TBL, se aventuró con cautela, quizá con un enfoque más mesurado. Thorban se giró, con el rostro desencajado por la ira. ¿Un enfoque más mesurado? ¿No presenciaron su arrogancia? ¿Su líder femenina atreviéndose a rechazar la generosidad del imperio? Ninguna especie ha sobrevivido desafiándonos, y estos primitivos no serán los primeros. Vex se aclaró la garganta con nerviosismo. Capitán, nuestros escaneos preliminares detectaron algunas señales de energía inusuales alrededor de su planeta. Quizás deberíamos investigar antes, comandante Teoran, interrumpió Thorban con una voz peligrosamente baja. ¿Sugiere que retrasemos lo inevitable por alguna lectura anómala? ¿O quizás su fallo durante la misión de extracción ha comprometido su juicio? Vex se puso rígido. No, capitán, solo ofrezco observaciones tácticas. Entonces observen esto, gruñó Thorban. Quiero calcular los vectores de bombardeo orbital para sus principales centros de población. Apunten primero a sus instalaciones militares y luego a las gubernamentales. Veamos qué tan desafiantes se mantienen cuando sus ciudades arden. Mientras la tripulación se dispersaba para cumplir sus órdenes, Nara apartó a Vex en el pasillo. Esto es un desaconsejo, susurró con urgencia. ¿Son esas las lecturas de energía que detecté? Concuerdan con sistemas defensivos avanzados, sistemas que superan con creces sus capacidades tecnológicas. Las mandíbulas de Vex chasquearon nerviosamente. ¿Le has informado de esto al capitán? 3 veces, dijo Nara. Lo descartó como un fallo del sensor y me ordenó recalibrar el equipo. Pero Vex, lo he comprobado varias veces. Algo no cuadra en este planeta. Antes de que Vex pudiera responder, el sistema de alerta de la nave se activó. La luz roja de emergencia iluminó el pasillo. Todo el personal de mando al puente de mando inmediatamente, anunció el sistema automatizado. Naves desconocidas se acercaban. Al llegar al puente, la pantalla principal mostró una imagen impactante. Decenas de pequeñas naves habían emergido de la atmósfera terrestre, acercándose rápidamente a la flota imperial. ¿En qué estarían pensando esas naves primitivas? Thorban rió con dureza. Su tecnología es prácticamente medieval comparada con la nuestra, pero... Nara se dirigió rápidamente a su estación científica, analizando los datos recibidos. Capitán, esas naves no coinciden con ninguna tecnología terrestre conocida de nuestros informes de inteligencia, explicó Thorban. Parece que usan sistemas de propulsión similares a los nuestros, informó Nara, con evidente confusión en su voz. Y detecto señales de energía que coinciden con escudos defensivos. Vex sintió que se le helaba la sangre. ¿Escudos? Se suponía que la Tierra no tenía tecnología de escudos. Sus informes de inteligencia indicaban claramente que los humanos seguían usando aleaciones metálicas primitivas para protegerse. Imposible, declaró Thorban. Su equipo está fallando, oficial científico. Estos humanos apenas tienen capacidad espacial. Como si desafiaran directamente su evaluación, las naves humanas aceleraron repentinamente, realizando maniobras evasivas que deberían haber estado fuera de su alcance. Capitán, gritó el oficial de comunicaciones, recibimos una transmisión de la nave humana líder. Hazlo pasar, ordenó Thorban. Veamos qué excusas ofrecen antes de su destrucción. La pantalla cambió para mostrar el rostro de la general Yasmin Wu, ahora con casco y claramente en un puente militar. Nave Sakarian, comenzó sin preámbulos. Aquí el general Wu de la Fuerza de Defensa Unificada de la Tierra. Su flota debe retirarse inmediatamente y prepararse para ser escoltada fuera de nuestro sistema solar. Esta es tu única advertencia.
Thorban rió, un estruendo que llenó el puente. ¿Para qué, humano? Tus juguetes no son rival para una nave de guerra imperial, y mucho menos para una flota. La expresión del general Wu permaneció impasible. Capitán Drell, esperaba que dijera algo así. Ahorra tiempo cuando los agresores demuestran sus intenciones con tanta claridad. Apartó la mirada brevemente de la pantalla. El presidente Martínez quería que le diera una última oportunidad para una salida pacífica. Tengo la obligación de transmitir ese mensaje. Personalmente, sin embargo, tenía muchas ganas de probar nuestros nuevos sistemas de defensa contra un oponente digno. La transmisión se cortó bruscamente, dejando a Thorban resoplando de indignación. Apunten a su nave líder, ordenó, un arsenal completo. Demostremos a estos primitivos las consecuencias de su desafío. El oficial de armas obedeció, y segundos después, una descarga de pulsos de energía se dirigió hacia las naves humanas. Lo que sucedió a continuación conmocionó el puente imperial. En lugar de desintegrarse bajo el ataque, los escudos de la nave humana brillaron con fuerza, absorbiendo el impacto. Entonces, sin dudarlo, devolvieron el fuego. El dominio eterno se estremeció violentamente al impactar sus propios escudos. Escudos al 82% de su capacidad, informó el oficial de defensa con genuina alarma en su voz. Capitán, sus armas están penetrando nuestras defensas. Imposible. Thorban rugió. Aumenten la potencia del escudo. Lancen escuadrones de cazas. Quiero que destruyan esas naves. Mientras el espacio a su alrededor estallaba en una batalla caótica, Nara trabajaba frenéticamente en su puesto. Capitán, estoy detectando más señales de energía inusuales en la superficie del planeta, informó con urgencia. Algo se está activando, algo grande. Beck se trasladó a su estación, examinando las lecturas con creciente horror. Esas señales son similares a nuestros sistemas de defensa planetaria, pero la escala no puede ser correcta. Antes de que Nara pudiera responder, una serie de enormes rayos de energía se dispararon desde la superficie terrestre, impactando simultáneamente a 3 cruceros imperiales. Las naves no solo sufrieron daños, sino que quedaron completamente partidas por la mitad, y sus restos se desplomaron en el espacio en explosiones ardientes y carentes de oxígeno. 3 cruceros perdidos, informó el oficial táctico con voz temblorosa. No se detectaron supervivientes. El puente quedó en silencio, la conmoción palpable en el aire. En todos sus años al servicio del Imperio, Vex nunca había visto naves de guerra imperiales destruidas con tanta facilidad y por completo. Thorban pareció paralizado por un instante, su habitual bravuconería destrozada por el inesperado acontecimiento. Entonces su rostro se retorció con renovada furia. «Preparad al destructor de planetas», gruñó. «Si quieren resistirse, simplemente eliminaremos el problema por completo». Una exclamación colectiva recorrió el puente. El revientaplanetas era el arma más devastadora del Imperio, capaz de dejar la superficie de un mundo completamente inhabitable. Solo se usó en las circunstancias más extremas contra los mundos más desafiantes. «Capitán», intervino el embajador Tabille, «el emperador no ha autorizado, lo estoy autorizando», tronó Thorban. «Para cuando el emperador reciba nuestro informe, la Tierra no será más que una roca sin vida, y nuestra flota habrá partido hacia conquistas más dignas». Mientras los oficiales de armas iniciaban a regañadientes la compleja secuencia de disparo del destructor de planetas, Nara se enderezó repentinamente frente a su consola. «Capitán», dijo con una voz extrañamente tranquila, «nos están abordando». «¿Qué?» Thorban se giró hacia ella. «Eso es imposible. Nuestros escudos siguen operativos». «Sin embargo», respondió Nara, señalando las señales de seguridad, «tenemos intrusos en las cubiertas 12 a 15. Y avanzan rápidamente hacia sistemas vitales». Las imágenes de seguridad mostraban figuras blindadas moviéndose con precisión por los pasillos imperiales. Su armadura era diferente a todo lo que Vex había visto antes, elegante, adaptable y aparentemente inmune a las armas de los guerreros Krell. ¿Cómo lograron evadir nuestros escudos?, se preguntó Vex en voz alta. Poco conocido, admitió Nara. Pero su tecnología claramente supera nuestras estimaciones de inteligencia por varios grados de magnitud. Thorban golpeó con el puño una consola cercana, destrozando su superficie. «Bloqueen todos los sistemas críticos».
Desplieguen todas las fuerzas de seguridad. Ninguna especie primitiva se infiltra en mi nave insignia. Pero los intrusos se movieron con una eficiencia sobrenatural, desactivando los controles de seguridad y neutralizando la resistencia con una facilidad inquietante. En cuestión de minutos, las alarmas comenzaron a sonar por toda la nave. Motores principales fuera de servicio, informó el enlace de ingeniería. Sistemas de armas comprometidos. Los escudos fallaban. El rostro de Thorban había cambiado de furia a algo que Vex nunca antes había visto en su capitán, miedo. Esto no puede estar pasando, murmuró. No al Imperio. No a mí. Las puertas del puente se abrieron de repente con un siseo, y entró un escuadrón de soldados humanos con armadura, apuntando con sus armas a los oficiales imperiales. Detrás de ellos caminaba una figura familiar, la presidenta Olivia Martínez, ahora vestida con un traje táctico ajustado en lugar del atuendo diplomático de antes. El capitán Drell lo saludó con la misma naturalidad con la que aún estaban en la mesa de negociaciones. Creo que tenemos asuntos pendientes. ¿Cómo te atreves a abordar una nave imperial? Gruñó Thorban, aunque su habitual presencia intimidante se vio algo disminuida por las múltiples armas que lo apuntaban. Esto es un acto de guerra. Corrección, respondió el presidente Martínez con suavidad. Su intento de secuestro fue un acto de guerra. Sus planes de bombardear nuestro planeta fueron un acto de guerra. ¿Esto? Es simplemente defensa propia. Avanzó por el puente, examinando la tecnología alienígena con cierto interés. Impresionante nave, comentó, aunque sus protocolos de seguridad podrían actualizarse. Nuestra inteligencia. Vex no pudo evitar intervenir. Dijo que su especie apenas era capaz de viajar a la Luna. Decía que su tecnología era primitiva. El presidente Martínez lo miró con expresión divertida. Comandante Torón, ¿verdad? Sí, lo recordamos de Camp David. Ella rió entre dientes. Tu inteligencia era exactamente la que esperábamos. ¿Qué quieres decir?, preguntó Nara, con la curiosidad científica superando momentáneamente la sorpresa de la situación. La presidenta Martínez le hizo un gesto a uno de sus soldados, quien dio un paso al frente y se quitó el casco. El rostro que se reveló era claramente no humano, de piel gris y grandes ojos oscuros. Permítanme presentarles a la embajadora Tala de la Alianza Arturiana, explicó Martínez. Uno de los primeros contactos extraterrestres de la Tierra hace casi 70 años, jadeó, resonando por el puente. Los arturianos eran una especie notoriamente solitaria que, de alguna manera, había logrado evitar la expansión imperial durante siglos. Hemos tenido bastantes visitantes a lo largo de las décadas, continuó Martínez. Algunos amistosos, otros no. Tras algunos incidentes desafortunados, establecimos una política planetaria. Nos presentamos a la comunidad galáctica como tecnológicamente subdesarrollados, mientras que nuestras capacidades reales permanecen clasificadas. Un engaño, gruñó Thorban. Un truco, una necesidad, lo corrigió Martínez. Sobre todo al tratar con imperios que tienden a, ¿cómo lo expresaste? Sí, a incorporar de forma protectora a los países en desarrollo. Su sonrisa se endureció. Hemos oído hablar de los métodos de su imperio gracias a los refugiados que hemos albergado. Decidimos hace mucho tiempo que la Tierra no se añadiría a su colección. La mente de X daba vueltas. Todo lo que creían saber sobre la Tierra era erróneo. Su meticulosa inteligencia, su cuidadosa planificación, todo basado en una fachada deliberada. ¿Qué pasa ahora?, preguntó en voz baja. Martínez se volvió hacia él, su expresión se suavizó un poco. Eso depende de tu imperio. A diferencia de algunos, no nos interesa la conquista. Nuestras acciones defensivas de hoy fueron solo eso, defensivas. Preferiríamos la coexistencia pacífica y el comercio. Se acercó a Thorban, quien estaba visiblemente furioso. Pero no se equivoque, capitán. La Tierra se defenderá sola. Contra ti, contra tu imperio, contra cualquiera que amenace nuestra soberanía. Y venceremos. Siempre. El emperador no tolerará esta humillación, siseó Thorban. Si me matas, enviará 10 flotas para vengar mi muerte. ¿Quién habló de matarte?, preguntó Martínez, genuinamente sorprendido.
No somos bárbaros, capitán. Usted y su tripulación regresarán sanos y salvos a su puesto de avanzada más cercano, junto con una comunicación diplomática formal para su emperador. Se giró para dirigirse a toda la tripulación del puente. Ese mensaje es simple. La Tierra está abierta a relaciones pacíficas con el Imperio Zacariano, pero no estamos, ni nunca estaremos, sujetos a él. La elección entre la paz y el conflicto es suya. Elige con cuidado. 3 días después, el comandante Bextaurón se encontraba en la sala de observación de la Estación Imperial 47, observando cómo los restos de su otrora orgullosa flota llegaban al muelle con dificultad. De las 24 naves que habían entrado en el sistema terrestre, solo 11 habían regresado, y la mayoría necesitaban reparaciones importantes. Una experiencia bastante humillante, comentó una voz a sus espaldas. Bex se giró y vio a Narakil acercándose, con el datapad en la mano. Esa es una forma de decirlo, asintió con gravedad. El capitán Zorban lleva horas en comunicación con el mando imperial. No le envidio que explique este desastre. Sobre todo después de su intento no autorizado de desplegar el destructor de planetas, añadió Nara. No es que importara. Los humanos ya lo habían desactivado antes de que él diera la orden. Su infiltración fue notablemente minuciosa. Bex negó con la cabeza, incrédulo. Todo este tiempo creímos ser los depredadores, solo para descubrir que nos encontrábamos en la guarida de una bestia mucho más peligrosa. Una metáfora pintoresca, pero acertada, coincidió Nara. He estado analizando los datos que recopilamos sobre su tecnología. Es fascinante, una combinación única de innovaciones propias y tecnología alienígena adaptada. Sus sistemas defensivos incorporan elementos de al menos 7 especies diferentes, todos perfectamente integrados. ¿Y el emperador? ¿Qué dicen de la capital? Los 4 ojos de Nara parpadearon a la vez, como era su costumbre. ¿Oficialmente? El imperio ya está evaluando sus estrategias de expansión a la luz de nueva información sobre civilizaciones, avanzadas hasta entonces desconocidas. Bex no pudo evitar reír. En términos políticos, no volveremos a acercarnos a la Tierra. En esencia, Nara asintió. Aunque me han dicho que el emperador estaba particularmente perturbado por un detalle de nuestro informe. Déjame adivinar, dijo Bex. El hecho de que los humanos lograran infiltrarse en una nave insignia imperial y desactivar sus sistemas en ¿cuestión de minutos? No, respondió Nara, bajando la voz hasta casi un susurro. ¿El hecho de que su presidenta, una mujer, liderará personalmente el grupo de abordaje? Al parecer, al emperador ese detalle le resultó muy inquietante. Bex recordó las palabras del presidente Martínez durante su fallido intento de secuestro. Asegúrate de mencionar que fuiste derrotado no solo por humanos, sino específicamente por mujeres terrestres. Ella lo sabía, comprendió en voz alta. Sabía exactamente cómo piensa el imperio, cómo informaríamos del encuentro y qué detalles perturbarían más al emperador. De hecho, Nara estuvo de acuerdo. Me han autorizado a establecer una nueva división de investigación centrada exclusivamente en la comprensión de la psicología y la cultura humanas. Puede que el imperio no esté conquistando la Tierra, pero sin duda necesitamos comprenderlo mejor. A través de la ventana, Bex observó cómo los drones de reparación pululaban alrededor de las naves dañadas. El poderoso imperio zacariano, conquistador de 7000 mundos, había sufrido su primera derrota significativa en siglos. No por una fuerza tecnológicamente superior ni por una potencia galáctica establecida, sino por una especie que ocultó deliberadamente su verdadera naturaleza al resto de la galaxia. ¿Sabes qué es lo más extraño? Reflexionó. Creo que lo respeto por ello. El engaño, la estrategia, la ejecución, todo fue brillante. ¿El comandante Torán respetando a los humanos? Bromeó Nara. Quizás deberías hacerte una prueba de daño cognitivo por la batalla. Búrlate todo lo que quieras, respondió Bex. Pero aprendí algo valioso de este desastre. ¿Y qué es eso? Se giró hacia ella, con los 4 ojos serios. Él cree que lo más peligroso de la galaxia no es la tecnología superior ni la superioridad numérica. Es subestimar al oponente, sobre todo cuando es una terrícola. En algún lugar del planeta azul verdoso, Bex imaginó que la presidenta Olivia Martínez probablemente les estaría diciendo algo similar a sus asesores.
Y en ese momento, a pesar de las enormes diferencias entre sus especies, sintió una extraña afinidad con los humanos de la Tierra. Quizá no fueran súbditos imperiales, pero quizás algún día fueran aliados. Y, sinceramente, tras presenciar de lo que eran capaces, Vex no podía decidir qué perspectiva era más aterradora. En la oficina oval de la Casa Blanca, la presidenta Olivia Martínez revisó los informes finales de lo que los medios ya llamaban el incidente del primer contacto. Frente a su escritorio se sentaban la general Yasmin Wu y la doctora Astrid Novak, ambas con aspecto satisfecho con el resultado, aunque un poco cansadas por la intensidad de la semana anterior. El Consejo Arcturiano envía sus felicitaciones, informó la doctora Novak. Están particularmente impresionados con cómo manejamos a los zacarianos sin revelar todo el alcance de nuestras capacidades defensivas. Siempre hay que tener algo de reserva, respondió Martínez, una lección que había aprendido al principio de su carrera política. Los zacarianos saben que podemos defendernos, pero no saben todo lo que podemos hacer. La flota ha dejado de estar en alerta máxima, añadió el general Wu. Aunque he mantenido patrullas reforzadas en los confines del sistema, por si el Imperio decide reconsiderar su postura. Martínez asintió con aprobación. Bien. ¿Y los prisioneros? Todo el personal zacariano ha sido tratado según los protocolos y ha regresado a su imperio, confirmó Wu. Aunque sigo pensando que deberíamos haber retenido a algunos para interrogarlos más a fondo. No, dijo Martínez con firmeza. Si empezamos a tomar prisioneros, nos convertiremos en aquello contra lo que luchamos. Hemos dejado claro nuestro punto. Ahora le damos otra oportunidad a la diplomacia. Se levantó y se acercó a la ventana, contemplando el monumento a Washington brillando a lo lejos. Desde el espacio, la Tierra podría parecer modesta, un pequeño planeta azul verdoso orbitando una estrella promedio. Pero las apariencias, como el Imperio zacariano había descubierto dolorosamente, podían ser engañosas. Sabes, dijo pensativa, el mayor error del capitán Drell no fue subestimar nuestra tecnología. Fue subestimar nuestra determinación. El clásico error de invasión alienígena. El doctor Novak asintió con una leve sonrisa. Siempre creen que una potencia de fuego superior garantiza la victoria. Bueno, dijo la general Wu, poniéndose de pie, creo que le hemos dado a la galaxia una valiosa lección, una que, con suerte, se extenderá mucho más allá del Imperio zacariano. ¿Y qué lección es esa, general? Preguntó Martínez, aunque ya sabía la respuesta. La sonrisa de Wu era feroz y orgullosa. Regla galáctica número 1, nunca traiciones a las mujeres de la Tierra. Nosotros respondemos.